Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 26 a 40, que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte que fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, siguiendo por el camino. Llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Este es sobre que el Felipe, él fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. O sea que en el principio dice que un ángel le habló a Felipe. Él dijo, levántate, aleluya, y ve hacia el sur. Ahora, nosotros necesitamos poner esto en nuestra mente, porque Felipe estaba o acaba de tener un gran avivamiento en Samaria.
Él predicó a toda la ciudad y toda la ciudad convertía a Jesucristo. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, todos recibieron el Espíritu Santo. Habían milagros, habían muchas cosas que sucedieron allí. O sea que eso es lo que la mayoría de ministros quieren. Quieren ver que la gente está oyendo la palabra de Dios y convirtiéndose hacia Jesús. Pero este ángel le dijo, ve hacia el sur. O sea que en un lugar que era desierto. Ahora, él viene desde un avivamiento grande. El ángel le dijo, ve hacia el sur hasta el desierto. Y pues Felipe podría decir, ¿por qué? Hay gente allí que quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente hay? Bueno, esto es una cosa. Pero la segunda cosa es que el Espíritu le habló en la segunda parte. Entonces, primero el ángel de Dios le habló y después el Espíritu le habló. O sea que los cristianos, los que estaban en el aposento alto, y creo que Felipe estaba allí, él recibió el Espíritu Santo, él fue bautizado en el nombre de Jesús, claro, porque él está predicando lo mismo. Pero desde el Antiguo Testamento, o sea que hasta el tiempo de recibir el Espíritu Santo, ese día de Pentecostés, la gente no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces ellos tenían que ser guiados por el Espíritu Santo después, aleluya, que recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos seguían a Jesús cuando Él estaba sobre la tierra. Y eso, digamos que era muy fácil para seguir a Jesús. Donde Él iba, ellos también iban atrás de Él. Él iba aquí, ellos se fueron para allá. Él iba para allá, ellos se fueron para allá. Era muy fácil para verlo y seguirlo físicamente. Pero cuando Jesucristo fue al cielo, ahora desde entonces las cosas fueron muy diferentes. Tenían ellos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, hoy en día nosotros también no tenemos la historia de seguir a Jesucristo en la persona, porque Él estaba viviendo aquí hace 2000 años. Pero puede ser que Felipe también conoció a Jesucristo. Posiblemente era parte de los 70, no sé, pero él no era uno de los apóstoles que eran de los 12. En todos modos, él y también los demás discípulos tenían que ser guiados por el Espíritu y aprenderlo a ser guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, él llegó a ver un carro, aleluya, y dijo el Espíritu que él sube a ese carro. Amén. Aleluya. Entonces, él vio un eunuco y él estaba leyendo Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Y él no entendía
Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Pero él no entendió y él dijo, no entiendo, tengo que tener a alguien que me enseñe. Entonces Felipe empezó desde esa escritura a hablar de Jesús y después predicó el evangelio sobre ah, arrepentimiento, claro, y bautismo en el nombre de Jesús y posiblemente también recibir el Espíritu Santo. Y entonces cuando él acaba de terminar de predicar o enseñarle, eh, el eunuco quería ser bautizado y vio que en el desierto, de repente, o sea, terminando de su enseñanza, ellos vieron una agua. Y la diferencia entre Samaria, la ciudad de Samaria y aquí es, en Samaria él vio y también ellos muchos milagros que sucedieron. Pero con este um, eunuco, el eunuco no tenía que tener ni un milagro que sucediera. Puede ser que él no tenía problemas con su salud o no había ningún problema en su cuerpo, digamos. Pero Felipe estaba predicando o enseñando la palabra y él aceptó. Aceptó sin tener un milagro. Aleluya. O sea, entonces hay dos diferentes cosas. Una es tener muchos milagros. Otro es Dios no tenía que hacer un milagro para que él podría creer y él creyó. Aleluya. Y segundo es esto. Cuando él vio el agua y estaba recibiendo esta enseñanza de que el evangelio de bautismo en el nombre de Jesús, él quería y él primero habló diciendo, oye, aquí hay agua. Y él quería ser bautizado. O sea que Felipe no tenía que decirle, ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Ser bautizado o no? Sino que el eunuco, él habló primero y él dijo su deseo, yo quiero ser bautizado. Aleluya. Es mejor cuando la gente, la verdad, dicen que yo quiero ser bautizado. Pero a veces tenemos que preguntar, ¿quieres ser bautizado? Aleluya. Pero uno es de su propio deseo y eso es, yo creo que es mejor. Aleluya. Pero también dice, cuando ellos subieron del agua, aleluya, Felipe fue arrebatado y llegó hasta Azotas. O sea que el Espíritu de Dios que estaba allí arrebató a Felipe. Aleluya. Es como un rapto, pero un rapto para ir a otro lugar. No tenía que subir un carro, un caballo, caminar. Aleluya. Él solamente fue arrebatado del Espíritu. Aleluya. Y eso es como nosotros vamos a ser arrebatados hasta el cielo un día. Aleluya. Y gloria a Dios y esperamos ese tiempo. Gloria a Jesucristo. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y vamos a hablar de Cornelio.
Hechos capítulo 10 y versículos 1 a 8. Vamos a leer esto que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba de donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de ciertos Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a Dios de sus criados y a un devoto soldado, aleluya, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio siempre oraba a Dios. Posiblemente no, no entendía también a ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, un ángel le habló. Aleluya, gloria a Dios. Él vio una visión que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le habló. Aleluya, gloria a Jesucristo. Entonces yo creo que también en el Antiguo Testamento había gente que vieron y hablaron con ángeles. Aleluya. Pues claro que los profetas también recibieron la palabra de Dios. Pero para ser guiado del Espíritu Santo, ya llegó el tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si leemos Romanos capítulo 8 y versículo 14, esto nos enseña sobre de que somos hijos de Dios cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando Cornelio recibió esta noticia de pedir a Simón Pedro que llegara a su casa, pues él claramente lo hizo. Después, claramente, que él recibió el Espíritu Santo, eso era el tiempo que tenía que ser o aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Nosotros también, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos esta cuenta de Cornelio recibiendo esta noticia del ángel que pidara a Simón Pedro que llegara. Pedro también
vio una visión. Aleluya. Pero desde Dios que dijo, levántate y come lo que estaba allí, los animales que en el Antiguo Testamento no debían los israelitas comer. Bueno, era el mandato del Señor Jesús, Dios mismo, que le habló y dijo, levántate y come. Era el mandato de Dios. En el primer parte, Él dijo que no voy a comer porque nunca jamás entró a mi boca ese. Bueno, nosotros vamos a ver algo de tiempo aquí. Si esta línea de tiempo es correcto, dice aquí en este tiempo de línea, en el año 30, eso fue cuando Jesucristo ascendió, pero también fue el día de Pentecostés en el año 30. Y después Pablo o Saulo comenzó a perseguir la iglesia en 31, un año después de Pentecostés, el día de Pentecostés. Y esa persecución no era solamente un poco tiempo, sino que era por 3 años. En el año 34 después de Cristo, eso fue cuando Saulo se convirtió. O sea que él estaba persiguiendo la iglesia durante 3 años. Cuando leemos la palabra de Dios, no estamos viendo el tiempo como, no dice este tiempo y el otro tiempo. Muchas veces solamente es, tenemos que averiguar. Claro que en el principio era 7 días que Dios creó, que Dios hizo la creación. Aleluya. En Génesis capítulo 1. Pero aquí estamos viendo cuál es el tiempo, cómo corre el tiempo. Bueno, 3 años era persecución de Saulo a la iglesia. Y Saulo estaba en Jerusalén, persiguiendo la iglesia. Y por eso Felipe se fue de allí para Samaria. Una cosa es ser guiado por el Espíritu Santo, y la otra cosa es que llega algo en nuestra vida que tenemos que salir de aquí y ir para allá porque pues persecución llegaba. Pero los apóstoles quedaban en Jerusalén. Aleluya. Y el hombre el apóstol que quedaba allí en Jerusalén más tiempo que todos era Juan. Él quedó en Jerusalén durante 40 años. Desde el año 30, porque ese día es cuando recibió el Espíritu Santo. Y después, en el año 70, ese mismo año que el ejército romano llegó para destruir el templo y llevar la gente para diferentes partes. Bueno, Juan estaba allí en Jerusalén durante 40 años. Claro que fue
pues para aquí, para allá, posiblemente para predicar, pero su casa era en Jerusalén. Gloria a Dios. Y solamente había 2 lugares más donde vivía. Él desde allí, él se fue antes, yo creo que antes que el ejército llegó de Roma, y él se fue a Éfeso, y allí quedaba 25 años. Y después él tenía que salir porque pues él fue, gloria a Dios, él fue, aleluya, exiliado a Patmos. Amén. Durante el tiempo posiblemente 95. En 95 él quedó allí en Patmos. Y pues, según un historiano, él predicó la palabra allí en Patmos. Y también había gente que se convirtieron. Y también un hombre que era como líder de ese lugar. Y se convirtieron mucha gente. Y era allí donde ellos querían que Juan, el apóstol, escribiera el evangelio de ese, o sea, ellos querían saber de Jesucristo y que ellos querían que él escribiera sobre Jesús. Entonces, él escribió de Jesús. Y Mateo, Marcos y Lucas, ellos escribieron historia de Jesús también. Pero la historia era diferente, como que eran en parábolas. Pero Juan escribió conversaciones, como dice el hermano Woodward. Aleluya. Y pues, después, gloria a Dios, ese tiempo que él quedaba allí, claro que él tenía visiones y todo eso y escribió Apocalipsis. Pero puede ser que él escribió todo allí en Patmos. Posiblemente eso era porque Dios quería que él llegara allí para que escribiera algo. Tenía que tener el apóstol Pablo en la cárcel para que él también escribiera más. Aleluya. Juan estaba exiliado en Patmos y escribió posiblemente todo el Evangelio Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, aleluya, y Apocalipsis, aleluya. Y eso fue en los últimos años de su vida. Después de 18 meses en Patmos, él podría regresar a Éfeso, a la iglesia allí. Y así él murió posiblemente en el año 100, como 70 años después de haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es bonito saber los tiempos. Aleluya. Pero aquí estamos en Cesarea, donde hay este hombre que es gentil, Cornelio. Y cuando era que Pedro estaba predicando el evangelio a Cornelio, era 7 años después de
el día de Pentecostés. Pasó 7 años. Y Dios tenía que darle una visión de, de animales que eran anteriormente en el Antiguo Testamento ah, como no eran limpios para comer. Pero Dios le habló que levantara y comerlos. Y él dijo que no. Y Dios le habló, ¿cómo que no? Yo, eh, vas a decir algo que es, eh, que anteriormente era sucio, no limpiado, que, y, y yo, como Dios, había limpiado esto, que no comera, no comer, no come esto. Aleluya. Por fin, Pedro obedeció la palabra de Dios, pues eso era que él entrara en una casa de un gentil. Pero también adentro de esa casa él iba a comer las cosas que ellos le darían. Entonces él empezó a comer algo que nunca jamás comería, comió. Aleluya. Aleluya. Y era 7 años después del día de Pentecostés. Aleluya. Y nosotros tenemos una historia que Jacobo, él murió solamente 5 años después que Cornelio recibió el Evangelio. Ese era muy corto tiempo que él podría ver que los gentiles llegaban al Evangelio. Aleluya. Y solamente unos pocos para empezar. Aleluya. Pero cuando Felipe fue a Samaria, allí, ese era posiblemente en Hechos lo más gente que llegara al Señor. Aleluya, en Hechos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 10, 39 a 48. Aleluya, aquí es 39 a 48. Y esto nos dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas.
y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Y se indica que habían recibido el Espíritu Santo y también los que estaban allí, los judíos. Versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión, eso es, los judíos, que habían venido con Pedro, ellos supieron que recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y nosotros leamos, aleluya, algo que el hermano Pedro, el apóstol Pedro, dijo en Hechos capítulo 2, versículo 33, dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis y oís. O sea que puede verlo y oírlo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, puede verlo y puede oírlo. O sea que al recibir el Espíritu Santo uno tiene que ver algo o oír algo. Aleluya, eso es que el apóstol Pedro dijo el día de Pentecostés. Recibir el Espíritu Santo no es silencio, no es algo silencio, sino que es algo que puede huir de la persona que recibe el Espíritu Santo y ver. Aleluya. Y también dijo el día de Pentecostés que lo que ellos habían recibido era el derramamiento del Espíritu. Aleluya. Porque dice en Hechos 2, 16 a 18: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Esta es la profecía que dio Joel en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro estaba diciendo que el Espíritu Santo fue dado a ellos. Él identifica eso como el Espíritu Santo que la gente había recibido en el aposento alto. Y es algo que puede oír y ver. Aleluya. Porque esto es lo que dijo en el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Entonces, desde entonces, la gente, cuando recibieron el Espíritu Santo, empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo. Y esa predicación de Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, porque él
acababa de hablar en lenguas y dijo la verdad. Y también en Hechos 2:38, él dijo lo que necesitaban hacer: arrepentir, bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es algo muy bonito cuando leemos o sabemos, aleluya, del tiempo, el tiempo de qué pasó esto, qué pasó el otro. Aleluya, durante este tiempo. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús y vamos a ser guiados por el Espíritu.